Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Abel Tello Lalapú. El día de hoy vamos a ver el tema de planteo de ecuaciones. Bien, para nosotros tener una idea de lo que es el planteo de ecuaciones, vamos a tener que tener cuidado al momento de hacerlo, puesto de que el planteo de ecuaciones vienen a ser expresiones que se suscitan en la vida diaria, en tu vida diaria, y que bueno, tienen que ser interpretadas. ¿Sí? Tiene que ser interpretada para poder darle solución de forma clara y precisa a dicha situación. Entonces, para poder nosotros desarrollar el planteo de ecuaciones, necesariamente tenemos que guiarnos de algunos pasos que a continuación te los voy a detallar acá en la pizarrita. ¿Correcto? Mira, lo que siempre debemos tener en cuenta en ecuaciones es lo siguiente. Debemos primero leer bien el problema. Es muy importante tratar de saber lo que estás desarrollando o qué es lo que vas a desarrollar. Por lo tanto, es necesario una primera lectura o incluso hasta una segunda como para poder interpretarlo y saber bien qué es lo que voy a desarrollar. Representa las incógnitas por letras. Exactamente, todo problema va a ser desarrollado mediante ecuaciones, por lo tanto, todos los datos desconocidos deben ser interpretados con letras. Plantear ecuaciones de acuerdo con las condiciones del ejercicio. Por eso es necesario tratar de interpretar bien el problema para que la ecuación esté correctamente escrita y poder hallar el resultado. Y por último, resolver las ecuaciones y responder el problema, que en este caso ya vendría a ser la parte del desarrollo, y posteriormente colocar la respuesta de acuerdo a la pregunta que nos dan. ¿Correcto? Muy bien, vamos con algunos ejemplos. Dice, escribe en forma simbólica. Muy bien, vamos acá. Escribe en forma simbólica los enunciados. Muy bien, en esta primera parte te voy a enseñar cómo es que se debe escribir de forma simbólica o en forma de ecuaciones cada una de las siguientes situaciones o los siguientes enunciados que tienes acá para que tengas una idea de cómo debes plantear. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a empezar. La primera dice forma verbal. Y acá tenemos la forma simbólica. El primer enunciado dice, un número aumentado en 3. Muy bien. Como este número no lo conozco, le voy a colocar una X. ¿Sí? Y dice aumentado en 3. La palabra aumentado significa sumarle. ¿Sumarle cuánto? 3. Por lo tanto, este enunciado quedaría como X más 3. ¿Correcto? Siguiente. Un número disminuido en 7. Muy bien. Un número, no lo conozco. Le coloco X. Y si te piden disminuido en 7, le podemos colocar una 7. Ojo, no necesariamente tiene que ser la letra X, puede ser cualquier letra, sino que por cuestiones ya de costumbre vamos a siempre utilizar la incógnita X, que es la letra mayormente utilizada en las ecuaciones. ¿Sí? El doble de un número. Recuerda que la palabra doble significa multiplicación. ¿Multiplicación por cuánto? Por 2. O sea, 2x. Cuando te digan el doble de un número significa 2x. Recuerda que te expliqué que cuando están juntitos es una multiplicación. ¿Sí? El doble de un número. Muy bien. Y si te piden el triple de un número, entonces estarías escribiendo 3x. ¿Correcto? El triple de un número. ¿Sí? Vayamos con el siguiente. Mi edad disminuido en 5. Muy bien. Este término mi edad, como yo no sé, o tú estás desarrollando y no sabes cuál es mi edad, le colocas una X y lo disminuye 5. Menos 5. Mi edad disminuida en 5. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Muy bien, vamos a continuar. Dice acá, mira que aquí hay una expresión que va desde acá hasta la comita, que significa solamente el quíntuplo de mi edad. Entonces, hasta acá llego el párrafo. Estas comitas no van a estar por las puras, representan cómo debo escribirlo de forma correcta. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que aquí las comas son muy importantes, porque representan pautas que tú tienes que colocarlo para poder hallar o escribir la ecuación de forma correcta. Muy bien, entonces dice acá,
el quíntuplo de mi edad. Ah, ya, profesor. El quíntuplo significa multiplicarlo por 5. El quíntuplo de mi edad. ¿Correcto? Hay una coma. Y luego dice, aumentado en 3. Muy bien. Ahora sí. Más 3. Lo leemos. El quíntuplo de mi edad, coma, aumentado en 3. ¿Sí? Mucho cuidado con esto de acá porque por aquí te voy a dar algo parecido a eso, pero que tiene mucho que ver la ubicación de la coma. La suma de 3 números consecutivos. ¿Cómo se deben escribir 3 números consecutivos? Muy bien. El primer número consecutivo lo puedes colocar como X, que sería el primero, que lo puedes incluso para poder hacerlo de forma correcta. Como te piden la suma, significa que vas a sumarlos. El primer número es X. Los números consecutivos se escribirían así, X. El que le sigue sería X más 1. Y el tercero sería X más 2. Así se escriben 3 números consecutivos. ¿Sí? Entonces, si yo te pido, escríbeme 2 números consecutivos, sería X y X más 1. Si te pidieran 4 números consecutivos, el primero es X. El segundo, X más 1. El tercero, X más 2. Y el cuarto, X más 3. ¿Correcto? Siempre empieza con el X, X más 1, X más 2, X más 3. Si te piden 5, X, X más 1, X más 2, X más 3 y X más 4. ¿Sí? ¿Me quedó claro? Muy bien, vamos a ver. Aquí está, entonces, como te piden la suma, me piden que suman los 3, pues. Aquí están los 3 sumados. Ahora aquí, ya no me piden aquí la suma, solamente me piden 3 números pares consecutivos. Bien, ¿cómo se escriben los pares consecutivos? Ya no me están pidiendo sumas, solamente que los escriban. Entonces, el primero sería X. 1. Mira cómo vas a representar los números pares. El segundo sería X más 2. Y el tercero sería X más 4. ¿Correcto? Así se representan los números pares consecutivos. ¿Sí? ¿Sí? Estamos bien. Entonces, hasta el momento vamos a tratar de interpretarlo de esa manera, puesto que ustedes, como están en un nivel primario, lo van a desarrollar simplemente con partes básicas. Ya en el tramo ya de más cuando ustedes ya estén en otra etapa como en el nivel secundario, ya entrarán a otro tipo de representación. Pero por el momento con esto es suficiente como para que puedas hallar tus resultados. La suma de 3 números impares consecutivos. Acá simplemente me piden que lo sumen. Entonces, como me piden 3, acá iría el primero, acá iría el segundo y acá iría el tercero. Ahora, ¿quiénes son los 3 números impares consecutivos? Muy bien. Ojo que también dentro del tramo de las ecuaciones, los números pares y los números impares se pueden escribir de la misma manera. ¿Correcto? O sea que si a mí me piden 3 números impares consecutivos, puedo escribir también X, X más 2 y X más 4. ¿Sí? Es decir, los números pares y los números impares, como estás todavía en un nivel primario, como te dije, puedes representarlo de la misma manera. ¿Correcto? Si te piden 3 números pares consecutivos, X, X más 2, X más 4. Pares. Y si te piden impares, lo mismo. X, X más 2 y X más 4. ¿Sí? Con esas herramientas son suficientes como para que tú puedas desarrollar ejercicios de planteo de ecuaciones, puesto que estás en una primera etapa de este desarrollo. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces recuerden, los números pares y los números impares se pueden representar de la misma manera. ¿Sí? Muy bien, seguimos acá. La mitad de un número. La mitad de un número se escribiría así. Se escribe la mitad, significa dividirlo entre 2. Así. ¿A quién? La mitad de un número. Así se escribe la mitad de un número. Un número dividido entre 2. ¿Sí? Si te piden, por ejemplo, ojo, una cosa es que yo te pida el triple de un número. Entonces escribirías 3x. Pero si yo te digo la tercera parte de un número, se escribiría x entre 3. ¿Correcto? Entonces, aquí por ejemplo, mira, dice la tercera parte de un número. Entonces,
Ya no es multiplicación, sino es una división. Profesor, ¿y cuál es su contrario? Debería ser, si te piden multiplicación, acá está. Acá está. El triple de un número se escribe 3x. La tercera parte de un número, x entre 3. ¿Sí? Aquí, el doble de un número, 2x. La mitad de un número, x entre 2, lo contrario. ¿Sí? Si yo te digo el quíntuplo de un número, 5x. ¿Cuál sería su contrario a la división? Sería la quinta parte de un número. ¿Sí? Si yo te digo el cuádruplo de un número, sería 4x. Y te digo la cuarta parte de un número, x entre 4. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces hasta el momento estamos bien. Pasamos al siguiente. Vamos a desarrollar ahora, voy a poner por acá, mi edad dentro de 8 años. Muy bien. Como te dice mi edad dentro de 8 años está que te pide el futuro, ¿verdad? Y el futuro siempre se va a representar con sumas, ¿correcto? Y el pasado con resta, ¿sí? Entonces, mi edad dentro de 8 años sería x más 8, ¿sí? El otro, la edad de José hace 5 años. ¿Cómo se escribe la edad de José hace 5 años? La edad de José, x. Hace 5 años, ¿qué significa? Menos 5. El dinero de Ana ha aumentado en 200. Mira, el dinero de Ana yo no lo conozco. X ha aumentado en 200 más 200. ¿Sí? Dice, ahora vamos a cargar. De mi dinero gasto 70. ¿Cuánto me queda? ¿Sí? ¿Cómo se escriben ecuaciones de mi dinero gasto 70? Como tu dinero tú no lo conoces, le colocas X. Y como vas a gastar 70, le colocas menos 70. Así se escribe lo que te queda. ¿Sí? De mi dinero gasto 70. ¿Cuánto me queda? Se escribe como X menos 70. ¿Sí? Muy bien. Otro. Mira acá que aquí hay una comita. Te expliqué cuando hay una comita acá, entonces solamente escribo solo de acá. La mitad de un número. Ah, ya, profesor, usted me dijo que era X entre 2. Muy bien. Aumentado en 1. Más 1. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente. 10 veces un número. Ojo, cuando ya no puedes leerlo quíntuplo, sextuplo, ¿verdad? Ya cuando te piden la palabra, por ejemplo, sextuplo, también puede decirse 6 veces. ¿Sí? O el doble también se puede decir 2 veces una cantidad o 2 veces un número. ¿Sí? Puede decir el doble de un número o 2 veces un número, que es lo mismo. ¿Sí? O por ejemplo te puede decir el cuádruplo o 4 veces. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, si yo escucho la palabra 10 veces un número, es como me dijeran que lo multiplique por 10 al número, que sería 10x. ¿Sí? Aumentado en 7. Más 7. 10 veces un número aumentado en 7. ¿Sí? Ahora veamos con acá. El quíntuplo de un número. Muy bien. Aumentado en su doble. Miren lo que me pide. Que escriba el quíntuplo de un número. Significa colocarle 5x. Aumentado, ya te dije lo que significa. Significa sumarle. Aumentado. Cuando te diga la palabra en su doble, esta palabra su, aumentado en su doble, es como si te dijeran el doble del número. Entonces basta que te digan su doble. Entonces vas a colocar 2x. No vas a colocar el 2 nada más. Cuando la palabra su doble es como dijeran el doble del número. ¿Correcto? Entonces esa palabra su, cada vez que leas delante o antes de que venga la expresión, esa palabra su es como si te estuvieran omitiendo ya el valor que te están pidiendo. Entonces dice, el quíntuplo de un número, 5x. Aumentado más. En su doble es como decir el doble del número. Sería 2x. ¿Sí? Muy bien. Ahora mira acá, dice, el triple de las ovejas más el lobo son 100.
Date cuenta que aquí hay dos tipos de incógnitas, ¿correcto? Por un lado están las ovejas y por otro lado es el lobo. Están hablando de dos cosas a la vez o de dos elementos diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a escribir el triple de las ovejas. El triple de las ovejas, vamos a ponerle el triple de las ovejas. Vamos a colocar que las ovejas son X, ¿sí? Más el lobo, pero como el lobo no son ovejas, entonces le colocamos otra letra, más Y. ¿Sí? El triple de las ovejas más el lobo son 100. Profesor, pero no lo entiendo muy bien. Si no le quieres colocar X, puedes colocar la inicial del animalito. En este caso, por ejemplo, dice el triple de las ovejas, el triple de la O. ¿Sí? Dice más el lobo, puedes colocarle la L. ¿Sí? Y es igual a 100, como gustes. ¿Correcto? Bien. Ahora, esto quiero que lo diferencies con lo que te coloqué por acá. ¿Sí? Entonces, mira, date cuenta que acá solamente dice el doble y viene la coma. Entonces, esta coma al inicio es muy diferente que tú la tengas por acá. ¿Correcto? Entonces, cuando la coma se encuentra adelante solamente acá hacia el inicio, entonces significa que toda esta expresión debe estar encerrada en paréntesis. ¿Sí? Entonces, si me dicen a mí, el doble, solamente colocas el 2. ¿Sí? ¿De quién? De todo esto. De un número aumentado en 5. Ah, profesor, entonces tengo que colocarle un paréntesis. ¿Sí? ¿El doble de quién? De un número aumentado en 5. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, mira, ve, te voy a hacer otro ejemplo aquí más chiquito para que le entiendas. Si en caso no te quedó claro. Si yo te coloco el triple de un número aumentado en 2, y acá también lo copio igualito, ¿sí? Mira, es la misma expresión, pero en este caso aquí voy a colocar la coma por acá, y aquí le voy a colocar la coma por acá. ¿Ven? Es el mismo enunciado, pero cambia solamente por una sola cosa. Y aquí la coma se encuentra por acá y aquí la coma está por acá. Entonces, aquí la pausa acaba hasta acá. ¿Sí? Léelo desde aquí hasta acá. Dice, el triple de un número. Ah, profesor, acá me están pidiendo que escriba 3x. ¿Sí? ¿Qué más? Y luego dice, aumentado en 2. Allá. Más 2. ¿Correcto? En cambio aquí te dicen solamente el triple. Allá, profesor, solamente le piden que escriba el 3. Y luego, como me piden desde aquí hasta acá, dice de un número aumentado en 2. Entonces, profesor, esto de acá se tendría que escribir entre paréntesis. ¿Qué voy a escribir ahí adentro? Un número aumentado en 2. X más 2. ¿Sí? Como ves, también las comas tienen mucho que ver con la forma como tú vas a desarrollar las ecuaciones, porque no te va a dar un mismo resultado aquí que acá. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la primera parte. Luego continuamos con la segunda parte, que consiste en básicamente colocar una expresión si es que nos dan una forma simbólica o lo vamos a representar como una forma verbal. ¿Correcto? Gracias.